Si la fragata peruana Independencia no se hubiera unido tan pronto, ¿habría sido otro el resultado de la Guerra del Pacífico? Si Manuel Pardo no hubiese sido asesinado en 1878, ¿se habría impedido la guerra con Chile? Estas preguntas pertenecen a la historia contrafáctica o a la contrahistoria, un ejercicio que transita entre un método de análisis y un ensayo literario, y cuya principal pregunta es ¿qué hubiese pasado si determinados acontecimientos históricos no hubiesen sucedido como ocurrieron en la realidad? Este planteamiento nos permite darle una nueva mirada a la historia. A mí el tema me parece apasionante y espero que a ustedes también les interese, porque hemos preparado 2 programas sobre la contrahistoria en el Perú. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. Plantear que un determinado evento en la historia, en forma plausible, pudo ser distinto, y si era distinto, tener consecuencias que cambiaron el rumbo de la historia en forma significativa, digamos. La historia es una ciencia social que tiene como protagonista al hombre en sociedad. Los hombres agrupados en una colectividad que incluye a los estadistas, los héroes, los genios, pero también a los campesinos y los obreros. El dramaturgo alemán Bertolt Brecht escribió así al respecto. En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? ¿En qué casas de la Dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? En el devenir histórico existen estructuras, fuerzas que impulsan que las cosas hayan ocurrido tal como ocurrieron y que el poder de un individuo o de un hecho fortuito difícilmente podrían haber modificado. Por ejemplo, es muy probable que de haber muerto Adolfo Hitler en la Primera Guerra Mundial, igual hubiera surgido el nazismo y estallado luego la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la contrahistoria se plantea un escenario alternativo, pero basado en el contexto social de los personajes y de los acontecimientos. De esta manera, el ejercicio contrafáctico será riguroso y nos ayudará a comprender mejor aquello que finalmente sí se produjo. Entonces los seres humanos toman un camino, toman otro camino, y la baraja de opciones no es infinita, la baraja es definida por tus circunstancias sociales. Entonces el ejercicio contrafáctico consiste en agarrar otra de las cartas de la baraja. Tú tuviste 4 cartas para elegir, y elegiste una y esa es tu vida. Pero ¿qué hubiera pasado si elegías alguna de las otras 3? Entonces el ejercicio contrafáctico es serio. No es imaginarte otra situación, sino situarte en el momento del clave de la vida de esa persona y ver, en este momento tomó este camino, pero podría haber tomado este otro. Algo que pudo haber ocurrido, pero que por circunstancias diversas no sucedió. Esta es la premisa de la historia contrafáctica. Pero, ¿cuál es la definición de contrafactual? Si definimos las 2 partes que componen la palabra, podemos ver que contra es sinónimo de oposición y contrariedad, así como de diferencia, mientras que factual se puede traducir como un hecho, un suceso real, objetivo. Entonces, podemos definir lo contrafactual
como aquellos acontecimientos contrarios a lo que en la realidad sucedió. Es una forma de historia muy popular, ¿no?, que lo hacen tanto académicos como no académicos. En Estados Unidos es muy extendida, especialmente en el ámbito de historia militar. Hoy en día, la historia contrafactual provoca debates y discusiones entre historiadores, sociólogos, politólogos y en el público en general. Y es que para hacer ejercicios contrafácticos hay que tener muy claro el contexto histórico donde ocurrió el acontecimiento clave. Si no, sería como hacer ciencia ficción o literatura. En cambio, un uso contrafáctico riguroso y mesurado puede darnos nuevas interpretaciones de la historia que son interesantes y a la vez creíbles. No es tan fácil hacer contrahistoria, ¿no? El contrafáctico es una forma muy común en ciencias sociales para, digamos, se usa todo el tiempo, si quieres, y uno lo está usando todo el tiempo para probar lo que pueden ser teorías, ¿no? Generalmente toda teoría tiene una contrateoría. Si es que yo creo que estos factores son importantes para que suceda esto, la ausencia de algunos de esos factores puede dar un resultado diferente, ¿no? La regla es que no sea ficción. Si es ficción te pasas a la literatura. La literatura es muy seria, muy respetable y tiene sus propias reglas, su propia metodología, y entonces es otra disciplina académica. Si te mantienes en la historia y buscas un argumento contrafáctico, lo principal es que sea plausible. No ocurrió, ok, pero podría haber ocurrido. Tiene que ser plausible, tiene que derivarse de los hechos. Un valioso antecedente de esta historia alterna se encuentra en la Edad Antigua, en el Imperio Romano, administrado por Octavio. El historiador romano Tito Livio, en su libro Historia de Roma, presentó la primera ucronía conocida. Imaginó cómo sería el mundo si Alejandro Magno hubiera iniciado sus conquistas hacia el oeste y no hacia el este de Grecia, es decir, hubiera avanzado hacia Europa y no en dirección al Asia, como lo hizo en realidad. Partiendo de un hecho histórico, Tito Livio hace un ensayo sobre las consecuencias que provocaría en el mundo occidental este cambio de ruta del gran conquistador macedonio. La ucronía es un género literario que también podría denominarse novela histórica alternativa y se caracteriza porque la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado en el que algún acontecimiento, un hecho histórico, sucede de manera distinta a como ocurrió en la realidad. Por ejemplo, en el caso peruano podría ser algo así como: ¿qué hubiese pasado si los conquistadores europeos que llegaron al Perú no hubiesen sido españoles, sino británicos o portugueses o franceses? No lo sabemos. Ya en el siglo XX, en 1962, se publicó un libro clásico en el género de la novela ucrónica, El hombre en el castillo alto, de Philip Dick. En él se planteó un escenario alternativo: el territorio de los Estados Unidos dividido en dos zonas de ocupación por ejércitos de las potencias del eje, Alemania y Japón, tras la derrota de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pensar en este tipo de escenario no resulta descabellado, porque efectivamente en 1945 el territorio de la vencida Alemania fue dividido en 4 áreas dominadas por las potencias vencedoras.
Estas zonas separaron al capitalismo del comunismo. Así como en verdad ocurrió con Alemania y Corea, esta división de los Estados Unidos reflejaría la bipolaridad del mundo. En la interesante ficción de Dick, las dos potencias vencedoras y hegemónicas en este escenario alterno, o sea, la Alemania nazi y el Japón, pronto entrarían en su propia versión de la Guerra Fría. Por lo menos en el ámbito anglosajón, es quizás la novela que más difusión ha tenido, que se llama El hombre en el castillo alto, que es cómo hubiese sido Estados Unidos si los aliados hubiesen perdido la guerra. Entonces es un ejercicio muy interesante porque tienes la costa oeste, o sea, California, invadida ocupada por los japoneses, y tienes la costa este ocupada por los alemanes. En Inglaterra y Estados Unidos existe una tradición de practicar la contrahistoria. El historiador británico y profesor de la Universidad de Harvard, Neil Ferguson, ha promovido la historia contrafactual como un método válido para el estudio de la historia. En su libro Historia Virtual, ¿qué hubiera pasado si?, publicado en 1998, plantea los siguientes contrafácticos. ¿Qué hubiera sucedido si Gran Bretaña se hubiese mantenido al margen de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué hubiera sucedido si la Alemania nazi hubiese derrotado a la Unión Soviética? ¿Y si el comunismo no se hubiese derrumbado? Ferguson invitó a destacados historiadores a examinar qué hubiera pasado si estos acontecimientos trascendentales hubiesen ocurrido de otra forma, basándose en alternativas que se de élite rebelados contra el centralismo del virrey y habrían integrado a criollos mestizos y líderes indígenas. Entonces, lo que va a discutir Basadre es no qué bonito sería si esto hubiera ocurrido, sino lo que va a discutir Basadre es la idea de libertad. La idea de los seres humanos obedecen a las estructuras te aprisionan, o las estructuras, las circunstancias sociales, las circunstancias económicas, te brindan un marco de posibilidades. Y los seres humanos tenemos libertad para elegir este camino o este otro. Y normalmente esa libertad es una confrontación, porque hay un marco de opciones. Unos quieren A, otros quieren B, y hay una competencia, una lucha.
En 1987, la historiadora Magdalena Chocano publicó un artículo llamado Ucronía y frustración en la conciencia histórica peruana. En este artículo, Chocano plantea que las ucronías que aparecen en la narración del pasado peruano traen implícitamente una visión pesimista de la historia del Perú. Así, la historia de nuestro país habría sido contada como una serie de lamentos ante las malas decisiones tomadas y con la idea de que las cosas pudieron haber sido mejores. En este año, en el 2012, la historia contrafáctica despierta el interés de los lectores peruanos. Y eso se debe principalmente a la publicación del libro Contrahistoria del Perú, que reúne 9 ensayos compilados por el historiador José Ragas y el politólogo Eduardo Darjant. Un grupo interdisciplinario de especialistas se reunió para analizar qué hubiese pasado si tomábamos caminos distintos a los recorridos. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si triunfaba la revolución de Túpac Amaru en 1780? O si los españoles decidían fundar la capital del país en el Valle del Mantaro y no en Lima, o si se concretaba el proyecto monárquico de San Martín, o si Víctor Raúl Aya de la Torre hubiese sido elegido presidente en 1962. Entonces lo que quisimos hacer con el libro era jugar un poco con episodios claves de la historia peruana desde el siglo XVI hasta lo que pasó el año 2011 y darle una suerte de escenarios paralelos, ¿no? Para analizar qué fue lo que ocurrió de otra manera. La historia contrafactual plantea una historia alternativa, un ensayo de imaginación y análisis, donde juega un papel fundamental el método comparativo. Lo que hacen los autores en este libro es tratar de jugar con la idea de que sí, que pudieron haber caminos diferentes, a veces apelando a su conocimiento histórico, a veces apelando a su conocimiento de política comparada, o a veces demostrando que el evento que cambió las cosas en realidad fue una excepción antes que lo que uno podría esperar de cierto contexto, ¿no? Dentro de la ciencia política estamos muy acostumbrados a pensar en términos comparativos, a comparar países, ¿no? Y sacar conclusiones de esa comparación. Entonces, por ejemplo, uno dice, si en el Perú el voto no fuera obligatorio, ¿qué pasaría? La respuesta no es especulativa, la respuesta es comparada a, mira pues Venezuela, donde el voto no es obligatorio, mira pues México, donde el voto no es obligatorio, y analiza qué pasa allí donde el voto no es obligatorio, y ahí tendrás pues una idea de qué pasaría en el Perú si el voto no fuera obligatorio. Entonces, eso es un contrafáctico. Si pusiéramos el voto voluntario en el Perú, lo que pasaría es algo parecido a lo que pasa en los países donde el voto no es obligatorio. Y así sucesivamente. De la etapa prehispánica peruana se pueden extraer varios contrafácticos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si los chancas derrotaban a los incas cusqueños durante el gobierno de Huiracocha? ¿No habría surgido el Tahuantinsuyo? Lo más probable es que igual hubiese surgido un imperio unificador del mundo andino. La diferencia es que este imperio no sería el inca, sino el chanca. Algo parecido ocurrió en el mundo antiguo mediterráneo, cuando la República Romana casi fue derrotada por las ciudades cartaginenses durante las guerras púnicas. Analicemos ahora uno de los ensayos. Jauja, capital del Perú, si los conquistadores españoles hubiesen preferido el Valle del Mantaro y no Lima, 1534. Su autor
es el historiador José Ragaz. Este ensayo parte de un hecho histórico concreto. Francisco Pizarro escogió inicialmente la ciudad de Jauja, ubicada en el Valle del Mantaro, como capital de la gobernación de Nueva Castilla. Esta gobernación sería la base del territorio que luego correspondería al Virreinato del Perú. Si esto se hubiese mantenido, Jauja sería en la actualidad la capital del Perú. Pero esta elección, decretada en 1534, duró poco más de un año. Esta primera decisión de Pizarro hasta hoy es recordada, y en el imaginario nacional ha quedado grabada esta idea de una capital ubicada casi en el mismo centro del país. En 1986, en el gobierno de ese entonces, existió la idea de trasladar la capital del Perú al Valle del Mantaro. Además, en el año 2012, el Congreso de la República emitió una ley declarando a Jauja como la primera capital del Perú. En tiempos previos a la conquista, el Valle del Mantaro era habitado por huancas y jaujas y tenía las mejores tierras del territorio andino. Por eso, en 1535, Francisco Pizarro, este señor que vemos aquí, montado en su caballo, que ahora está en el Parque de la Muralla, en el centro de Lima, decidió trasladar la capital a Lima. ¿Por qué? Por las siguientes razones: tener salida al mar, compensar la influencia de Almagro, que pensaba fundar la capital en Chincha, y por tener un lugar estratégico ubicado entre Trujillo y Cusco. Esto fue lo que pasó, esto es la verdad histórica, lo que todos sabemos. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si este señor, Francisco Pizarro, decidía reafirmar a Jauja como la capital del Perú? Por lo menos tendríamos un cielo azul, ¿no? Este ensayo parte también de una situación que es la siguiente, ¿no? ¿Por qué los españoles decidieron Lima? ¿Por qué no siguieron el ejemplo de Cortés, que más bien funda la capital en el centro de poder indígena, ¿no? En el sentido de que Ciudad de México está sobre Tenochtitlán. Y entonces José Ragaz hace un diseño de una nación más mestiza. Al ubicar la capital en medio de la región andina, en este caso no es en el Cusco, sino en Jauja, cuando ciudad en la que efectivamente por un breve tiempo los españoles eligieron como capital del Perú. Entonces, ¿qué hubiera pasado si se continuaba con esa capitalidad de Jauja, ¿no? De tal manera que es un ejercicio interesante buscar qué hubiera ocurrido si el centro quedaba en el corazón andino y no en la costa con vocación exportadora. Se plantea que la élite andina jaujina supo negociar con los conquistadores. A cambio de ayudar a los españoles en su lucha contra los cusqueños, los curacas del Valle del Mantaro se aseguraron privilegios, como el control de la mano de obra indígena y la preservación de sus títulos de nobleza. En la historia real, los curacas de esta zona fueron importantes colaboradores de los españoles. Con el paso de los años y al llegar la República, la región tenía una importante economía basada en la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Y lo que ocurrió en realidad es que estos curacas se van hasta España para pelear por sus derechos, cosa que no había, era muy raro, ¿no? Y esto lo puedes ver también en la independencia, donde los ejércitos españoles, una vez que son desalojados de Lima, se van al Valle del Mantaro, ¿no? Porque ahí saben que pueden reabastecerse, que pueden esperar hasta que las cosas nuevamente estén mejor para su propio proyecto. Y en todo el 19, el Valle del Mantaro fue una de las regiones más ricas, más dinámicas y más modernas, digamos, del país, ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy, que es una de las regiones que abastece casi a buena parte del país.
este ensayo contrafáctico se presenta una relación antagónica entre Jauja, la capital, y Lima. Lima, una ciudad muy beneficiada por la venta del guano, tiene dinero y decide rebelarse infructuosamente contra el gobierno central en 1870. El prefecto de Lima, Manuel Pardo, sale muy mal parado de esta rebelión. Este intento rebelde es sofocado por las tropas del ejército peruano, que marchan luego victoriosas por el jirón de la Unión. En esta ucronía, Lima es una ciudad de provincias que, como otras, desea ser la capital de la República. Lima obviamente se rebela contra Jauja en mi ensayo y pierde, ¿no? Pierde, pese a que tiene recursos, pese a que usa parte del dinero guano, pero por la conformación que se da, pierde contra, digamos, Jauja. Y hay una escena con la que yo arranco ahí, que es las tropas de Jauja entrando por el Jirón de la Unión o entrando a la plaza, digamos, principal de Lima como señal de triunfo, ¿no?, sobre la ciudad conquistada. Luego de derrotar las rebeliones de ciudades antagonistas como Lima, Jauja se reafirmó como capital del Perú. Al encontrarse en el centro del país y en la zona andina, la capital articularía al país, costa, sierra y selva, a partir de un proyecto de nación mestiza. Creo que hubiera predominado una suerte de ideología mestiza, ¿no?, en el sentido de un nacionalismo mestizo, por así ponerlo. Quizás Arguedas hubiera sido uno de los máximos representantes de esto. Eso no implica tampoco que no hubiera habido una suerte de, digamos, integrar otros tipos de legados culturales. Se finaliza con la consolidación de una nación peruana, mestiza e integrada, no libre de problemas, claro está, pero sin duda, este es un final feliz. El historiador peruano Pablo Macera elaboró un planteamiento contrafáctico al preguntarse lo siguiente: ¿hubiese sido el Perú como lo conocemos hoy en día si la revolución de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, hubiese triunfado en 1780? Para el historiador, en ese caso, probablemente la nobleza indígena o parte de esta hubiera comandado el país. Las masas indígenas habrían tenido acceso y representatividad en el poder político. La capital del país probablemente sería Cusco, en la sierra, y no Lima, en la costa. El eje sur peruano, La Paz, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua, Arica, hubiese sido la zona nuclear del país. Y la gravitación de Cusco como capital del Nuevo Perú tal vez habría impedido la separación o la división del Alto Perú, o sea, Bolivia. Interesante, ¿no? El otro ensayo contrafáctico que analizaremos es el de Leopoldo I, emperador del Perú, si se hubiera implantado el proyecto monárquico de San Martín, 1821, escrito por el abogado Mauricio Novoa. Es un punto incluso crucial, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si el plan de San Martín se lleva a cabo? Y entonces Mauricio Novoa explora la vía monárquica, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si la vía monárquica se implanta en el Perú? Dicho sea de paso, como está el ejemplo del Brasil, y el ejemplo del Brasil es relativamente exitoso porque el imperio brasileño fue una operación políticamente exitosa, no hubo guerras intestinas, no hubo caudillos, entonces traslada esa idea al caso peruano, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si San Martín hubiera tenido éxito, ¿no?
Cuenta la historia real que en la conferencia de Punchauca, el general San Martín insinuó la idea de la independencia del Perú a base de la reconciliación con los españoles, a través de una monarquía constitucional, con un príncipe de esa nacionalidad. El secretario del virrey José de la Serna, el ariqueño Hipólito Unanue, llegó a aceptar esa posible solución. Sin embargo, el virrey y sus generales la rechazaron, y San Martín entró a Lima en julio de 1821, proclamó la independencia y estableció el protectorado. Para San Martín, la monarquía constitucional era la forma más conveniente para gobernar el Perú. Con la monarquía, San Martín pensaba evitar el desorden y la anarquía que había visto imperar en el Río de la Plata. En cambio, una monarquía autoritaria y centralizada cimentaría el orden y buscaría ilustrar a las incultas mayorías. Otro factor que San Martín consideraba favorable a su proyecto era la tradición monárquica peruana, desde tiempos de los incas. Asimismo, la aristocracia criolla limeña era la más numerosa de América del Sur. Una vez instalado el protectorado, que era una institución preliminar a la monarquía, San Martín creó la Sociedad Patriótica de Lima, con el fin de sembrar las ideas del proyecto monárquico en nuestro país. Se envió una misión diplomática a Europa para conseguir un príncipe, que sería luego rey del Perú. Esta misión estuvo integrada por el canciller García del Río y por el comerciante inglés James Parisian, pero no tuvo mucho éxito en el viejo continente. En 1822, debilitado políticamente, San Martín abandona el país. Los partidarios de la monarquía pierden fuerza y el debate sobre el tipo de gobierno que debía tener nuestra joven nación lo ganan los republicanos, dirigidos por Faustino Sánchez Carrión. Como muestra de esta tendencia monárquica, se estableció la Medalla de la Orden del Sol para premiar a los ciudadanos que habían dado algún servicio importante a la patria, imitando la Legión de Honor francesa de esos años. Esta condecoración fue suprimida en marzo de 1825, pero restablecida en 1921 por el presidente Leguía. De hecho, sigue vigente hasta nuestros días. Uno de los candidatos que San Martín propuso para ser rey del Perú fue Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, príncipe alemán vinculado a Inglaterra. De esta manera, de cristalizarse el gobierno de Leopoldo en el Perú, Inglaterra, que era la primera potencia europea, neutralizaría cualquier intento del gobierno español de desconocer la monarquía peruana. Entonces, San Martín escoge Inglaterra como, digamos, primer candidato a tener una alianza geopolítica, y a la misma vez escoge un candidato como futuro monarca del Perú, a una persona vinculada, no siendo inglés, pero vinculada a la corona inglesa, que era Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, que era un príncipe alemán que nace digamos, en este reinado que es la fusión de los ducados de Sajonia-Coburgo y de Gotha, por eso el nombre Sajonia-Coburgo-Gotha, y que se casó con la hija de quien luego fue Jorge IV de Inglaterra. La esposa de Leopoldo, la princesa Carlota Augusta de Gales, murió en 1817, un día después de haber dado a luz y perdido a su hijo. Leopoldo quedó viudo, sin ninguna aspiración al trono inglés. La propia historia de Leopoldo te da para un contrafáctico, porque si la princesa de Gales no se hubiese muerto, Leopoldo hubiese terminado siendo rey de Inglaterra, y no, como en realidad sucedió, rey de Bélgica.
cuerpo de república y la república. Pero no se puede entender la república como la entendemos hoy. El modelo de república que ellos tenían eran las ciudades-estado clásicas, es decir, Grecia, Roma y las ciudades-estado italianas medievales, y la excepción a eso que estaba creciendo, que ya tenía, digamos, varias décadas funcionando, que era Estados Unidos, porque el experimento de la República Francesa había sido, digamos, corto por el surgimiento de Napoleón. Según el análisis contrafáctico de Noboa, luego de la Guerra de la Independencia, el presidente del Perú en 1828, José de la Mar, decidió retomar la búsqueda de un príncipe europeo para establecer en nuestro país la monarquía constitucional. Es decir, retoma la idea planteada por San Martín en 1821. En ese año, Leopoldo de Sajonia-Coburgo todavía estaba disponible, pues no había asumido el trono de Bélgica, como en realidad hizo en 1831. La idea de la Mar sería tener un gobierno centralizado y fuerte, apoyado por Gran Bretaña y su poderosa flota. De esa manera, se frenaría el anarquismo que provocaba el accionar de los caudillos y se haría frente a la inminente guerra contra la Gran Colombia.
ya te garantizaba, digamos, por lo menos en las siguientes décadas, una presencia más sólida de Inglaterra en el Perú y un aliado que hubiese sido un factor, digamos, por lo menos estabilizador en relación a las guerras civiles, que quizás una monarquía constitucional hubiese podido, digamos, de alguna manera crear el clima institucional para, digamos, poderlas haber generado, ¿no? Para otros investigadores, si el Perú hubiera tenido una monarquía constitucional, esta no hubiese sido como la monarquía brasileña, que fue relativamente ordenada y duradera. El caso peruano habría sido semejante a la breve y convulsionada experiencia monárquica mexicana. En México se instauró en 1821 un imperio bajo el mandato del general Agustín Iturbide, quien se hizo llamar Agustín I. Ante una sublevación de republicanos, Agustín tuvo que abdicar y emigrar a Europa. Cuando intentó volver y recuperar la corona, Iturbide fue capturado y fusilado en 1824. De haber venido al Perú Leopoldo I, ¿pudo tal vez haber corrido el mismo destino fatal que Agustín I? En México también impusieron una monarquía, un imperio. Agustín I duró 3 años, acabó fusilado. En cambio, en Brasil duraron un montón de años, hasta los años 1880, finales de los 80s. Y yo creo que el caso peruano hubiera estado más cerca de México que de Brasil. Más cerca de ser fusilado en cualquier guerra civil. O deportado, cuando menos, ¿no? Hasta aquí este primer programa sobre la historia contrafáctica o contrahistoria en el Perú. La próxima semana veremos qué hubiera pasado si el APRA llegaba a gobernar en 1962. O si Mario Vargas Llosa derrotaba a Fujimori en las elecciones de 1990. O si los Vladivideos no hubieran salido a la luz en el año 2000. ¿Cómo sería el Perú actual si esto hubiese ocurrido de esa forma? ¿Quieren saberlo? Yo también. Nos vemos.